Buen día, amados y amada eternidad del corazón. Damos gracias al Rey. Mi nombre es Gerardo Sosa. Damos gracias al Señor por todas las cosas, por este día. Damos gracias al Rey. Estuvimos pintando un poquito ahí el cielo raso, haciendo algo en casa. Gracias le doy al Rey por este día, por su presencia en nuestras vidas, ¿cierto? Por todos aquellos que el Señor está verdaderamente actuando en sus corazones, ¿cierto? Poniéndole esa fe, esa certeza en medio de las pruebas que puedan estar pasando, en medio de las luchas, ¿cierto? En medio de su soledad que aparentemente uno está, ¿cierto? Le damos gracias al Rey porque Él nos quiere pastorear en este tiempo, a mí de una forma especial, ¿cierto? Como tu vida. Y qué más especial que tener al Rey habitando nuestro ser, ¿cierto? Y a través del Dios Espíritu Santo capacitando nuestras vidas, tomando algunas notas, algunas cosas que uno va aprendiendo, ¿cierto? Pero también educando nuestro interior de que hay una unción que permanece en nosotros, que es una unción que no vino para irse por alguna inquietud que uno tenga, por alguna vanidad, por algún ansiedad, ¿cierto? Nada de eso puede opacar su presencia, ¿cierto? En nuestras vidas, ¿cierto? Su persona en nuestras vidas. Nada de eso lo puede opacar, ¿cierto? Y sé que el Señor está obrando, sé que el Señor está redimiendo las vidas y haciendo que las vidas rediman estos tiempos, porque sabemos que los tiempos, como dice el apóstol Pablo, son malos, ¿sí? En un sentido de que el hombre, ¿cierto?, necesita urgentemente, ¿cierto?, a Cristo Jesús en sus vidas, como nosotros. ¿Sí? Estamos mirando, amado, el libro de Romanos, y este hermoso libro donde el apóstol San Pablo le escribe una carta a los romanos. En realidad el libro de la iglesia que estaba en Roma, no se sabe a ciencia cierta quién fue el que echó los fundamentos. Lógicamente que Cristo es el que echa los fundamentos, su Espíritu Santo, pero no sabemos la persona, quién fue la persona que en Roma fundó una iglesia, que fundó este grupo, ¿cierto?, de creyentes, en que muchos todavía estaban, que habían creído al Señor Jesucristo, que había una iluminación en ellos, nada más ni nada menos que el Señor, pero todavía había algunas verdades que estaban siendo peleadas dentro del interior de muchos, como hoy en día nosotros también. Hay muchas verdades que se quieren posicionar en esta plataforma que somos nosotros en el Espíritu, ¿sí? Porque hay verdades que quieren tener un alcance, ¿cierto?, para traer iluminación de su verdad, de su palabra, de su persona, ¿verdad? Es más decir que esta transmisión está siendo en Face, pero también la vamos a subir a YouTube, y si nos da, también ahí a esta red social llamada TikTok. Pero bueno, siguiendo el tema del libro de Romanos, es un viaje hermoso el libro de Romanos. Estamos hablando un poco, ¿cierto?, cómo la palabra nos va ubicando, ¿sí? Tomando algunas cosas en Romanos 9, ¿cierto?, sobre una predestinación, ¿cierto?, en Cristo, que podemos decir, en Cristo siempre es la predestinación, ¿cierto? Nos guía a Él, e Israel va a ser encontrada, esta Israel que rechazó al Salvador,
Por eso fue un fracaso, fue un fracaso Israel en ese sentido, ¿cierto? Que no pudo, tenía las profecías, tenía todo, pero no todos llegaron al conocimiento, ¿cierto? En el tiempo que Jesús anduvo. Uno, por ejemplo, como Nicodemo, él pudo verdaderamente decir: Señor, estas señales que tú haces, tú no las puedes hacer si Dios no está contigo, ¿sí? Entonces él pudo advertir, él pudo percibir en su vida, ¿sí?, esta presencia de Dios, esta gloria, ¿cierto? Pero no así todo Israel, al contrario, ¿cierto? Se volvieron en contra, ¿cierto?, de esta persona, la cual el Señor profetizó, ¿cierto? Pero bueno, el propósito de Dios sabíamos cuál era, ¿cierto? De que Cristo no fuera rey en este tiempo, en ese tiempo, en esa generación, sino que Él había venido a morir por nuestros pecados. Él vino claramente, ¿cierto? Él se ofreció, ¿sí? Se le proveyó un cuerpo, el Verbo de Dios, dejó toda su deidad, dejó toda su omnipresencia, omnipotencia, ¿cierto? Dejó toda su omnisciencia, dejó por amor, ¿cierto? Y se constituyó en un cuerpo semejante al nuestro. Y dice que Él gustó de todas nuestras debilidades, en el sentido de todas nuestras dolencias, se compadeció, dejó toda esa eternidad el Verbo, y se convierte, ¿cierto? Y se manifiesta, mejor dicho, su otra parte del Verbo, que es el Dios hombre. Por allá, como dice un maestro, el Theanthropos, el Dios hombre, ¿cierto? Entonces, Él participó de lo que nosotros participamos en la carne, el sufrimiento, el padecimiento, ¿cierto? Porque Él tenía que llegar como Dios, Él tenía que llegar verdaderamente al lugar, ¿cierto? Al lugar, a ese lugar que Él tenía que preparar, ese templo que Él tenía que preparar, el cual somos nosotros, mi querido. Y para eso Él nos tenía que conocer, no tan solamente como Dios Todopoderoso, sino también actuar en nosotros por medio de su poder y su gracia, ¿cierto? Para darnos a conocer las excelencias que tiene Dios para toda esta tierra desde el principio de los tiempos, ¿cierto? Estábamos hablando de Romanos capítulo 9, ¿cierto? Cómo Dios habla en ese lugar, y muchos, como hablábamos, Romanos 9 lo toman como que Dios escoge a esto y a esto los desecha sin tener una razón, ¿verdad? Y ahí el Señor no está hablando estas cosas cuando Él dice: a Jacob amé y a Esaú aborrecí, ¿sí? ¿Cierto? Es como decir también: si a Esaú aborrecí, pero ojo, amé a Jacob, ¿cierto? Cuando está hablando de Jacob, Dios está viendo, ¿cierto?, a Cristo Jesús, que murió, ¿cierto?, por ese mundo aborrecido, ¿cierto? Y entonces tenemos que ver, ¿cierto?, en este tiempo, desde cuando se habla de esa forma, ¿cierto?, está hablando no tan solamente de dos personas, está hablando de naciones, ¿cierto? Cuando Él dice: a Jacob amé, ¿cierto?, Él toma por elección a Israel para que lleven los pactos, para que vivas la gloria de Dios, para que esta Israel sea preparada, ¿cierto?, sea como forjada, ¿cierto?, instruida, para que sea luz a las naciones, ¿cierto? Eso es un propósito de Dios. Empezó a apuntar a Israel desde ese momento. Y este Israel es por fe y no por correr tras las obras de la ley,
¿cierto? Es por gracia. Dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Isaac fue testigo y fue también, ¿cierto?, un vaso de fe. ¿En qué sentido, mi amigo? En el sentido de que yo no sé si vos te acordarás cuando él iba a ser sacrificado, ¿cierto? No se negó. Él sabía muy bien lo que Dios estaba obrando en el Padre y en él, ¿cierto? Cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac, ¿cierto? Y en el momento que él estaba por extender el puñal para sacrificarlo, ¿cierto? Ahí Dios le dije, no mates al muchacho, ¿cierto? Porque ahí, ¿cierto?, no tan solamente Dios, sino que Jacob sabía muy bien de que este Dios no era un Dios de personas muertas, sino que era un Dios de personas que están vivas en el espíritu, aunque sus cuerpos no estén en este tiempo, ¿cierto? Y que era poderoso para resucitar también a los muertos, porque él le había dicho al Señor, en Isaac te será llamada descendencia, en Isaac tendrás descendencia. Y él supo en el momento del sacrificio, por fe, esta certeza, esta percepción, este mover poderoso de Dios dentro de su corazón. Por fe, él creyó y le fue contado por justicia. E Isaac también se entregó totalmente a este Padre, a este sacrificio, ¿cierto? Caminó esos 3 días, lleno seguramente charlando con el Padre. ¿Y dónde está el sacrificio? Y el Padre dijo, Dios proveerá el sacrificio. Dios proveerá el cordero para el holocausto. Y ahí sin darse cuenta, o tal vez sí, Abraham estaba profetizando de un cordero que iba a venir al mundo. Fíjate vos cómo Dios comienza a hablar, ¿cierto? Y aquellos que iban tras la ley para conseguir justicia, no se dieron cuenta que la justicia misma estuvo frente a ellos, ¿cierto? Y que en él toda la ley se iba cumpliendo, ¿cierto? Mas los edificadores desecharon esta piedra, y esa piedra fue una piedra de tropiezo para ellos, una piedra de caída. Por eso es el fracaso de Israel, Romanos 9, ¿cierto? Y ahora vamos a ver Romanos 10, que es el endurecimiento de Israel, ¿cierto? Israel está endurecido por su propia voluntad, ¿cierto? Porque ellos todavía siguen sus creencias, sus ritos, como otras naciones también, ¿sí? Pero en este caso el Señor tiene su mirada sobre Israel, no porque sea más especial que otras naciones, sino que Él la eligió para que sea luz a las naciones. Y es eso lo que va a ocurrir en el futuro. Cuando estamos viendo a Jacob, no estamos viendo la persona, estamos viendo la nación de Israel en los últimos tiempos. Después de esa gran tribulación que va a venir, la angustia de Jacob que habla por allá por Jeremías. Cuando venga ese tiempo de la angustia, ¿cierto? Y cuando, ¿te acuerdas? Raquel llora a sus hijos y no quiso ser consolada, ¿cierto? Esa nación de Israel, por elección en la soberanía de Dios, no porque sea un pueblo especial, ¿cierto? El especial en ese pueblo es Cristo. Eso es lo que le hace especial a una nación. Eso es lo que hace especial a todas las naciones de la tierra. Pero dice que en ese tiempo todas las naciones correrán hacia Israel, ¿sí? Las naciones correrán a Israel, no tras las leyes
sino que esa presencia que va a estar, a esa presencia que va a estar, que es Cristo Jesús, a ese correrán, ¿sí? Mirá, en Isaías 55 dice: he aquí, llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios, del Santo de Israel, que te ha honrado. ¿A quién ha honrado? A Israel. ¿Sí? Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvanse a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Este está hablando, es una profecía de doble referencia, ¿cierto? Seguramente hubo un cumplimiento, pero la gente no lo identificó. Hoy va a haber un nuevo tiempo, en que el Señor va a regir con vara de hierro a las naciones. ¿Qué es lo que le hace especial a una nación? Su Rey, Cristo Jesús. Por eso estamos hablando de nación. Y ese vaso de honra llamado Cristo Jesús se va a volcar a ese pueblo rechazado. Y le va a abrir sus puertas a ese pueblo rechazado, para que este pueblo también pueda ver, ¿cierto?, que hay un rey que pueda reinar también a estos pueblos. Y así, en el momento de reinar, se va a cumplir lo que se dijo de Israel, que sería luz a las naciones. No porque en ella haya mayor luz que otras naciones, sino porque el Cristo, el Padre de las luces, puso a su Hijo en medio de ese reino, de ese reinado que Dios está preparando desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Entonces dice por allá, capítulo 10, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. ¿Sí? Es para salvación, que no tengan que esperar hasta los últimos tiempos, sino que ahí ya hay algo que se ha proveído, hay un cordero que se proveyó, que fue sacrificado. Ese cordero es Cristo Jesús, y en él hay salvación para Israel y para todas las naciones de la tierra. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer al Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas dice: cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de la fe que predicamos. ¿Sí? Podemos ver, amado, acá cómo habla el Señor a las naciones y dice: fíjate, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, no conforme a iluminación, no conforme a una revelación, no conforme a una sabiduría en Dios. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque ellos iban corriendo tras una ley
que los podría llevar a justicia si ellos cumplían, ¿cierto? Y siempre estuvieron corriendo más, nunca pudieron cumplir, nunca pudieron llegar, nunca pudieron satisfacer las demandas de Dios a través de sus obras. Porque ignorando la justicia de Dios, ignorando a Cristo, que es la justicia de Dios, tiene un mayor alcance que la ley. Cristo es más grande que la ley. Eso es lo que tienen que saber las naciones, ¿cierto? El Cristo vivo es más grande que la ley. Y que cuando vos tenés al Cristo formándose dentro tuyo a través de su Espíritu, vos vas a ir cumpliendo y vas a ir santificándote. Es el único que te puede ayudar en este aspecto del cumplimiento de la ley. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ellos querían cumplir la ley según sus obras. Y aún hoy Israel sigue haciendo estas cosas. No se sujetan, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia de todo aquel que crea. Acá ya te está respondiendo quién es la justicia de Dios. No es ningún cumplimiento de ninguna ley, mi hermano. Es Cristo en ti la esperanza de gloria. Es el ti, Cristo, el autor y el consumador de la fe. El autor, cuando él dijo consumado es en la cruz del Calvario, consumó todo, cumplió todo. Y la demanda de la ley caminó en la ley y murió. Porque el hombre, ese era el lugar nuestro. Pero él murió. Pero ¿qué pasa? El diablo y la muerte no pudieron retenerlo. Porque él era sin pecado. Y legalmente el diablo se quiso señorear de esta persona que murió en la cruz del Calvario. Y él dice que dio la vida porque él la dio. Y él después la tomó. Sí, él tiene poder para hacerlo. Estamos hablando de su vida, ¿no? De su ser. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ella. ¿Quién pudo hacer la ley completa? Nadie. Todos murieron, amado. Todos murieron por correr tras la ley, ¿cierto? Entonces Israel perseguía la justicia a través de una ley y no se dieron cuenta que la justicia estuvo caminando Israel y rechazaron la justicia y quisieron seguir caminando tras una ley que los guiaba a justicia, pero ellos jamás pudieron llegar. Es como tener la foto de la persona amada y de pronto se te presenta esa persona que vos tanto amás y la rechazás. Porque hay unos requerimientos que esa persona que está viva, la foto jamás vos ves la foto y vos, qué lindo todo esto, tengo que cumplir esto nomás, estas cosas, tenés un montón de cositas para cumplir. Cuando la persona se te presenta, ¿cierto? Y comienzas, hay cosas en el cual yo tengo que ser idóneo con esa persona y no puedo, digo no lo quiero esto, me quedo con la foto. Esto es igual, amado. Israel todavía está con los argumentos, con los criterios, y muchas religiones del mundo también, incluida mucho cristianismo.
Pero la justicia que es por fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer a Cristo abajo. Es como decir, bueno, presentámelo ahora a Cristo acá, lo quiero ver en persona. Si está en el cielo, tráemelo, ¿sí? Y yo voy a creer en esa justicia. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. O si no, tráemelo de la tumba. A ese Cristo que vos hablás y yo voy a creer. Muchos dicen así. Mas Él dice, cerca de ti está la palabra. En tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Cristo está al alcance de todos, amados. De todo hombre, de toda mujer. Más allá del propósito que Él tiene con la nación de Israel y con los gentiles en estos últimos tiempos que se aproximan, Él ha proveído ya salvación y vida eterna para todo aquel que quiere a través de la fe en la gracia de Dios, no en la ley. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O sea, no es que tengo que traerlo de la tumba o tengo que traerlo del cielo para que se haga presente y para que nosotros creamos, sino que si nosotros creemos que estos hechos ya ocurrieron, ocurrió todas estas cosas, fuimos justificados, Él tomó nuestro lugar, Él nos regeneró, Él nos justificó, Él nos santificó, nos hizo uno con Él. ¿Sí? ¿Quién nos puede separar? ¿Quién nos puede sacar estas verdades? Bueno, eso equipó el Señor a su iglesia para el día de mañana poder predicar a las naciones como Israel, que Él tiene propósito muy grande con la nación de Israel, como con todas las naciones de la tierra. ¿Qué es lo que le hace especial a Israel? No que sea Israel. Lo que le hace especial a Israel es que hay un rey que va a reinar y se llama Cristo. Eso es lo que hace especial a una nación. Pero esto que va a ocurrir en Israel no va a ser para ella sola, sino que va a ser para todas las naciones. Serán luz a las naciones. ¿Cierto? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Sí? Con la boca se confiesa para salvación. ¿Cierto? Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Para aquellos que le encuentran, le buscan, le encuentran. Porque todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. ¿Sí? Así de cerquita está la cosa, mi amigo, mi amiga. No necesitas nadie que intervenga, absolutamente. ¿Sí? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Quiénes son los que nos creyeron? En este caso estamos hablando de Israel. Entremos en el contexto un poco de lo que estamos hablando. ¿Cierto? ¿Y quiénes son los que le van a predicar a Israel? En este caso, nosotros, por una gracia que el Señor pone, no porque seamos un pueblo especial o algo especial. Lo que hace especial a la persona, te vuelvo a repetir, es Cristo. No hay ninguna persona más especial que otra. Para Dios somos todos iguales. Él no tiene favoritos. Él tiene personas íntimas. Entonces, cuando vos sabés que Él no tiene favoritos, ¿cierto? Que no hay nadie especial y que lo único que hace especial a un hombre, a una mujer o a una nación es Cristo reinando, estableciéndose en nuestras vidas.
¿Cómo pues invocarán a aquel el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas de salvación. Entonces, ¿qué es lo que te quiero hablar con esto, amado? Que Dios está preparando una iglesia para que esta iglesia sea la plataforma para predicar. En mucho se está haciendo, se está predicando a las naciones, ¿cierto? Pero el Señor sigue levantando vida, ¿cierto? Haciendo algunos ajustes en la verdad de Dios para que sean más eficaz aquellas personas, para que alcancen santificación, para que alcancen redención, para que alcancen señorío de Dios, ¿sí? Y Dios está obrando, ¿cierto? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Esta es una de las formas de pelear contra Satanás, a través de la prédica, amado, a través de enviar ese mensaje, dar ese mensaje. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Te acordás? Isaías 53. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Quién es el que destapa los oídos? La palabra de Dios, amado. Esa es la que hace la obra. ¿Quién es Cristo? La palabra. La palabra encarnada es Cristo, una manifestación a través de nuestras vidas, como colaboradores suyos. Y así fue en el Viejo Testamento, en el Nuevo y en los últimos tiempos. Va a ser a través de comunicar el mensaje, ¿cierto? Y será predicado el Evangelio en todo el mundo. Y entonces vendrá el fin. Eso se va a cumplir en los últimos tiempos, ¿sí? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído antes bien? Por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban. Isaías 65, verso 1 y 2. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Sí? Cuando habla todo el día, está hablando de todo este tiempo, ¿cierto? El Señor está abierto a Israel. Amado, hasta aquí le damos esta palabra al Señor. Damos gracias, ¿cierto? Me acordaba de Génesis, capítulo 27. Gracias, Espíritu Santo. Creo que era 27, amado. Y Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos. Y él bendijo diciendo: mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé
del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sirva ante los pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Maldito los que te maldijeren y bendito los que te bendijeren. Te damos la gloria, Señor. Te damos gracias, Rey, por esta palabra, Señor. Hermoso, Señor. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo, fíjate qué intimidad había con el Señor. Mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. ¿Cierto? Dice que el reino de los cielos es semejante a un campo, y dice que lo encuentra el hombre, vendió todo lo que tiene y compró ese campo. Mateo. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto, Cristo Jesús, su Espíritu. Y naciones se inclinen a ti, sé Señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Cristo Jesús esto, hermano. Cristo Jesús, ¿cierto? Cristo Jesús. Él es el único digno de servirle. Él es el único digno de adorarle. ¿Sí? Mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios bendiga a Israel y a todas las naciones de la tierra. Cristo reina. Que Dios te bendiga. En estos días vamos a estar tocando Romanos capítulo 11. Dios te bendiga, amigo.